Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Somos 50 exactos, son las 18:18. Vamos a continuar nuestro tema de química general, pero antes vamos a indicarles de que hoy es el Día del Químico en Bolivia. Esto está amparado por una ley que se ha aprobado para esta fecha hace aproximadamente unos 3 o 4 años. La idea es que en este día, como hay Día del Profesional en varios rubros, no solo en Bolivia, Latinoamérica y el mundo, por ley de la República, hoy se conmemora el Día del Químico. Y la universidad, nuestra universidad, privilegia el estudio de la química en 5 carreras. Imagínense. Ciencias puras con los químicos puros. Los que hacen ciencia, la formación de química, de ciencias químicas, para trabajar en la parte de investigación, haciendo ciencia. Ingeniería química, que hace prácticamente diseño de procesos industriales. Industria química. Nosotros, en la facultad, como químicos industriales, donde no hacemos ciencia pura, tampoco diseñamos, pero sí operamos todo el proceso, que es lo más importante. Bioquímica, que es la química aplicada a los seres vivos y especialmente al ser humano, con la determinación de análisis, sangre, orina, etc. Pero más que eso, ahora la bioquímica está incursionando con una parte importante de la medicina, que es la genética, y los bioquímicos están interaccionando junto con los químicos puros en el análisis de estructuras moleculares, ¿no? Obviamente en los seres vivos. Producto de esto es la vacuna del COVID, porque un poco hay que recordar, el virus, a diferencia de las bacterias, primero que son animales, no vegetales, como las bacterias. Y el mundo estaba preparado, siempre ha estado preparado para combatir a bacterias. En otras palabras, a la flora o a plantas, porque tienen esa estructura. Y no estábamos preparados, el mundo no estaba preparado para contrarrestar a los virus. Y esta es una epidemia de virus. ¿Y cómo lo están haciendo? En una combinación entre medicina, bioquímica y química. Porque al virus no se lo puede eliminar o matar. Al virus hay que inactivarlo. ¿Y cómo se lo inactiva? Cuando se entra a la estructura de la genética, de la ADN. Y eso es lo que están haciendo a través de las vacunas. La vacuna que nos están colocando no es más que un arenavirus que interpreta la codificación del virus y en la célula intenta inactivarlo. Es así de simple. Por lo tanto, tiene acción química más que médica, más que clínica. Por eso
la bioquímica está incursionando en la química molecular, ¿no? Bueno, esto como preámbulo y para que los que estudian química de la facultad y que están llevando esta materia, ¿no? Puedan sentirse felices de lo que en un tiempito más, no solo que van a ser profesionales, sino van a pertenecer al mundo de la química. En diferentes aspectos, sí, porque la química es muy amplia. Y lo que estamos haciendo en esta materia y en este curso es interpretar, tener la posibilidad de explicar fenómenos del mundo que nos rodea aplicando la química. En este caso, química general. Y hemos empezado con gases. Hemos intentado, y estamos todavía en eso, demostrar las leyes y su aplicación. Hemos quedado y hemos demostrado dos leyes, ¿no? ¿Producto de qué? Como el gas es la parte de la materia más susceptible a cambios, entonces interaccionan fácilmente con cualquier agente externo. ¿Y cuál es ese agente externo? Presión, temperatura, hemos visto, volumen, capacidad de que ocupe un lugar en el espacio y cantidad de masa que se llaman moles. Cualquier cambio en estos parámetros cambian las condiciones del gas y generan leyes. Ya hemos visto dos y las hemos demostrado. ¿Qué pasa cuando la presión y el volumen interactúan y hay modificaciones y se crea una ley? La ley de Boyle-Mariotte, que relaciona el volumen con la presión. Y también hemos demostrado y hemos estudiado un poco la ley que relaciona la presión con la temperatura. ¿Cuál es la conclusión de estas dos leyes? Que enseguida vamos a convertirlas en un diagrama o un modelo matemático para resolver los diferentes problemas. Lo que hemos explicado, lo que hemos demostrado y lo que hemos escrito como ley, lo vamos a volver un modelo matemático. Para que a través de un diagrama de las variables que se tiene, tengamos una representación lógica y sobre todo matemática de la ley. Entonces, vamos ahora a complementar lo que habíamos quedado y vamos a establecer este modelo matemático. Y a continuación vamos a proseguir con las dos leyes que nos faltan. Nos faltan dos y vamos a intentar demostrar y también intentar hacer un modelo matemático. Ese va a ser el objetivo de esta clase. ¿Para qué? Juntando las cuatro variables que existen, tengamos la ecuación de estado de un gas. Y ahí sí vamos a ver objetivamente la diferencia entre gas ideal y gas real. ¿Por qué los científicos, los químicos, idealizan un modelo? ¿Para qué? Para hacerlo más fácil en interpretación y en resolución. Y cuando se trabaja en el nivel ideal, es muy fácil después convertir el gas ideal en un gas real, ¿no? Esas diferencias las vamos a ver en la siguiente clase, pero vamos a dejar ya el diseño para que se pueda interpretar esta diferencia de gas real y gas ideal. Entonces, inmediatamente pasemos a construir ese diagrama matemático de las dos leyes que hemos visto, ¿no?
La primera de ellas, la ley de Boyle, tiene la siguiente representación matemática. A ver, ley de Boyle es la relación entre presión y volumen. Por lo tanto, vamos a hacer una gráfica, fíjense, una gráfica de volumen en mililitros y presión en milímetros de mercurio. Y aquí está el cero. Como no tengo los datos que hemos sacado, no porque se hayan borrado, sino, recuerden, hemos demostrado, pero nos hemos inventado datos. Pero nos hemos inventado con bastante razonamiento y muy cerca a la realidad. Y hemos determinado y hemos quedado en que la presión varía en forma inversa al volumen. Esta es la ley de Boyle en función de relación. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumentamos la presión en un gas, el volumen se reduce, se vuelve más pequeño. Más presión, más volumen. Como esta relación está demostrada, es posible convertirla en una ecuación matemática. ¿Cómo? Introduciendo una constante. Si introduzco una constante, acabo con que la presión es igual a la constante K sobre B. Esta constante K es multiplicada por 1. Como ya tengo una ecuación, sucede que aquí hay que la presión por el volumen es constante. Esta es la ley de Boyle matemáticamente hablando. ¿Qué quiere decir esta constante K? Quiere decir que, evidentemente, si aumento la presión, el volumen se reduce. ¿En qué proporción? ¿Cómo? En la proporción constante, definida. Quiere decir que si aumento la presión 5 veces, el volumen se vuelve 5 veces más pequeño. Esa es la proporción. Eso nos dice la constante K. Por lo tanto, esta constante K depende de lo que es constante. Y en este proceso, ¿qué es constante? Las otras dos variables que están en los gases. Quiere decir, ¿cuáles son las dos variables que faltan? Temperatura y número de moles o masa. El número de moles nos indica que estamos trabajando sin que entre ni salga masa. Por lo tanto, en sistemas cerrados. Y la otra variable, T, que es constante, temperatura, ¿qué quiere decir? Que esta constante K es función exclusivamente de la temperatura. Quiere decir que lo que deduzcamos es para esa temperatura, que es constante. Si recuerdan ustedes la vez pasada, la semana pasada, ¿qué temperatura hemos utilizado? La temperatura ambiente, para que sea constante. ¿Por qué hemos utilizado temperatura ambiente? Porque el experimento supuestamente que hemos hecho no va a variar en unos 10, 15 o 20 minutos, porque la temperatura va a permanecer constante. De esa manera, hemos trabajado con una temperatura constante. O sea que toda esta ley depende de la temperatura. Por eso, esta ley es un proceso isotérmico. Ahora, ¿cómo graficamos los datos?
No tenemos una tabla para hacerlo, pero vamos a hacer una gráfica lógica. Fíjense, a mayor presión, menor volumen. Quiere decir, si la presión es alta, el volumen es pequeño. ¿Cómo grafico eso? ¿Cómo eso explico en una gráfica? Este es el punto de referencia. Aquí está el volumen. Aquí están volúmenes grandes. Aquí están volúmenes pequeños. Aquí están presiones grandes. Aquí están presiones grandes y presiones pequeñas. Ahora, recordemos los datos. Recuerden ustedes los datos y si los tienen a la mano, vean los apuntes. Hemos empezado con un volumen definido, 10. Y para el volumen 10, aquí está, para el volumen 10 pequeño, o mejor dicho, el volumen 10 grande, este es el 10, este es el más pequeño. Este es volumen grande, volumen pequeño. Para el volumen grande de 10, la presión era pequeña. O sea, el volumen 1 le corresponde este punto. Le corresponde la presión pequeña. ¿Se acuerdan los apuntes? Para 10, esto era 10. Para 10, esta presión era, no me acuerdo, 495. Listo. Pero, como el volumen, hemos aumentado la presión, hemos hecho una presión grande, el volumen se ha vuelto pequeño. O sea, que para volúmenes pequeños, este es el volumen 2, la presión se ha vuelto grande. Aquí tengo la presión 2. Esto. Fíjense. Mayor presión, menor volumen. Menor presión, mayor volumen. Es la de Boyd. Ahora, ¿cómo sería esta gráfica? Para eso son los demás datos. Por eso les dijimos, si este experimento se hace en el laboratorio, por lo menos les van a exigir unas 5 o más medidas. ¿Para qué? Para ver qué es lo que pasa acá. Desde ya no es una recta. Si hacemos todos los datos, nos va a dar esta gráfica. Esta es la gráfica de la ley de Boyle. Matemáticamente hablando, esta es una hipérbola. O es la primera parte y esta es la segunda parte. No se olviden que la hipérbola es así. Esta primera parte es una curva exponencial. Y esta otra, la otra parte, es la curva logarítmica. ¿Qué es lo contrario del exponente? El logaritmo. ¿No? Por eso, esta es una curva exponencial o es una hipérbola. ¿No? Entonces, esta es la ley de Boyle. Fíjense, esta es la ley de Boyle. Y como esta gráfica es a una constante K, que está, o sea, mejor dicho, esto es a una temperatura estable, o la que hemos tomado en cuenta, nos da este tipo de gráfica, o esta gráfica. La pregunta inmediata surge, hemos hecho el experimento aquí en La Paz. Si este experimento lo hacemos en Santa Cruz, por ejemplo, donde la temperatura ya no es 12 grados, 10 grados, sino es 25 o más, viene la pregunta, ¿esta ley es la misma?
esta curva es la misma. Sí, es la misma. Es la misma curva, pero un poco desplazada. Quiere decir, y la puedo dibujar así. Fíjense, o más, o también esto para temperaturas bajas. Esto para temperaturas altas. Pero esta curva es la misma porque la ley de Boyle se cumple en cualquier situación. La curva es la que se va a desplazar. Y esta curva en química recibe el nombre, o sea, matemáticamente es una hipérbole. Matemáticamente es una curva exponencial. Pero en química se conoce con el nombre de isoterma. Esta curva se llama isoterma porque depende de la temperatura. Entonces, en esta curva hay este punto y este punto que hemos demostrado. Entonces, aplicaremos a estos dos puntos la ecuación de Boyle. Y vamos a tener lo siguiente. Presión 1, volumen 1 es igual a K. Estoy aplicando esto. Aquí está. Presión 1, volumen 1 es igual a K. Ahora nos vamos a este otro punto. Presión 2, volumen 2 es igual también a K. Porque es la misma curva. Solo que son dos puntos diferentes. Entonces, si A es igual a B y C es también igual a B, puedo igualar entre ellos. Porque tienen la misma constante. Entonces, sucede que hay presión 1, volumen 1, igual presión 2, volumen 2. Y esta es la ley de Boyle, igual que esta. ¿Con qué diferencia? Entre esta que es genérica, general, y esta que es para condiciones iniciales, para condiciones finales. Entonces, esto es así como encuentran ustedes en los libros, en los videos y en los formularios. Esta es la ley de Boyle. O sea, y esta es su representación, su modelo matemático. Ya que hemos hecho este modelo matemático, quedemos un momentito en esto y veamos si esta es la curva, ¿no? Debajo de la curva hay una área que la voy a rayar, ¿no? Para que se note. Fíjense, voy a rayar esta área. Fíjense, ahí está. Ahí está. Esta área. Esta área yo puedo hallar esta área. Es decir, ¿cómo hallamos el área? ¿Cómo hallamos el área de un rectángulo? Como está acá. Bueno, para que se vea mejor, haremos con azul. Ahí está. Tengo un rectángulo. Esto es Y y esto es X. ¿Cómo hallo esta área? Esta área va a ser X por Y. Mejor dicho, altura por distancia. Es lo mismo. Entonces, de esa manera hallo esta área. Pero esta área es de una figura conocida. ¿Cómo hallo esta área? Esta es una área de una figura desconocida. Aquí empleamos álgebra, porque es cuestión de multiplicar
Altura por distancia. En otras palabras, y por x o x por y. Pero ¿cómo hallo esta área? Ya tengo que aplicar cálculo 1. ¿Cómo se halla esta área? Hay que aplicar cálculo. Vamos a retornar a esto en el último capítulo de química general cuando veamos termodinámica. ¿Por qué les digo esto que está pendiente? Esta área es el trabajo que realiza el gas. Y lo pongamos así. Es el trabajo. Si calculo el área, estoy calculando el trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo, a ver, por física, ustedes también están llevando física. El trabajo es fuerza por distancia, por X. Este es un escalar, no hay problema. Pero este es un vector. Este es un vector. Y si este es un vector, el trabajo es una fuerza. Una fuerza. Y esta fuerza es lo que le hace importante al gas. Esa fuerza se calcula y se llama trabajo. Quiere decir que los gases, cuando aumentamos la presión, ocupan menos volumen, pero ejercen mucha fuerza. De manera que ustedes pueden hacer el experimento en su casa. Agarren la jeringa, ¿no? Impúlsenla, o sea, tapen el hueco de salida de la jeringa. Aumenten la presión, reduzcan el volumen y suelten el émbolo. Y el émbolo va a volver a su sitio, solo. ¿Por qué vuelve solo? Porque el gas se ha comprimido. Al comprimir, adquiere mucha fuerza. Y esa fuerza se convierte en potencia. Y esa potencia se vuelve trabajo. Quiere decir que el gas, aunque lo veamos así, produce trabajo y produce una fuerza. Ese es el principio para los que estudian mecánica automotriz. Ese es el principio del movimiento de los automóviles. A ver, ¿qué pasa en un automóvil? Al encender la llave, estoy produciendo una chispa. O sea, estoy quemando, ¿qué? Gasolina. Cuando la gasolina se quema, lo vamos a ver en el capítulo 2. Esa gasolina se convierte, esa gasolina que tiene una fórmula, C8H18, y se llama octano. Bueno, esa gasolina más el oxígeno produce dos gases, CO2 y vapor de agua en estado de gas. Entonces, esos dos gases se los comprime dentro de un cilindro y después de comprimidos ejercen una fuerza y se los descomprime poco a poco. Esa fuerza mueve el automóvil. O sea, esa fuerza impulsa un motor y el motor empieza a hacer funcionar el vehículo. Fíjense cómo la energía química que empieza con una quema se convierte en energía mecánica. Y eso lo vamos a ver, van a ver ustedes en física y van a ver también en química mucho más adelante. Y ese trabajo es este, que ustedes lo van a calcular. ¿Y cómo se calcula el trabajo? Calculando el área. ¿Y cómo se calcula esta área? Con cálculo integrando. Así dejaremos por el momento, ¿no? Esta es la importancia de la ley de Boyle. Esta es si quieren, la importancia secundaria. Pero la importancia principal es que se aumenta la presión, disminuyó el volumen. Nada más. Bueno, este es el modelo matemático de la ley de Boyle. Le voy a sacar una foto para mandarles al WhatsApp y
vamos a hacer lo mismo con la otra ley, con la ley de Gay-Lussac, ¿no? Vamos a hacer el mismo modelo, pero van a ver que es diferente curva la que se produce. Entonces, permítanme mandarles esta foto para que borremos y hagamos el gráfico y el modelo matemático de la otra ley. Bien, ya está en el WhatsApp, jóvenes. Y ahora sí nos dedicaremos a demostrar la otra ley. Fíjense, ¿por qué estamos haciendo énfasis en toda esa teoría? Si se entiende bien esto, no va a haber problema complicado. Va a poder usted resolver cualquier problema. Bueno, ahora sí, vamos a hacer lo mismo con la otra ley. Con la ley de Gay-Lussac. Fíjense. Hacemos lo mismo. Ley Gay-Lussac. En esta ley vamos a variar la presión y la temperatura, ¿no? De aquí sale la ley. ¿Cómo es esta relación? Diferente a la ley de Boyle. Recordemos, hemos hecho gráficos inclusive. Cuando calentamos el gas, aumentamos la temperatura, la presión también aumenta. Recuerden el ejemplo que pusimos de las gazafas. ¿Por qué no podemos calentar la gazafa? Porque esa gazafa está calculada para una presión X, que ya es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Si la calentamos la gazafa, al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Entonces, ¿qué va a pasar con el gas que está dentro de la gazafa? Empieza a moverse con mucha velocidad. La velocidad genera energía y la energía, mucha energía genera trabajo y al final potencia. Conclusión, se rompe la soldadura de la gazafa y empieza a salir el gas y el gas es inflamable. Y como es inflamable, explota. Listo. Si quieren ustedes, esa es la explicación del fenómeno. No es que la gazafa explota. No, la gazafa no explota. La gazafa, lo que pasa es, por la presión interna, se quita la soldadura, porque tienen una soldadura al medio. Y por la soldadura, sin soldadura, el gas fluye y este gas es muy explosivo. ¿No? Entonces, hemos demostrado que la presión varía junto con la temperatura. Fíjense qué diferente a la ley de Boyle. Esta es una relación. Para que sea una ecuación, introduzco una constante K. Entonces tengo que presión es igual a la constante K por T. Y como es una ecuación ya, entonces puedo esta temperatura pasar a dividir y tengo constante K. ¿Listo? Esta es la ley de Gay-Lussac, bien diferente a la ley de Boyle. Fíjense, bien diferente. Ahora, lo mismo que en la ley de Boyle. Esta K, ¿qué es? ¿Qué es constante? Veremos los otros dos parámetros. Estos dos parámetros que faltan, ¿cuáles son?
volumen y N, que son los que faltan. ¿Qué es N? Moles o masa. Quiere decir que ni entra ni sale gas. O sea, esto da un sistema cerrado. Pero el volumen es lo constante. O sea, que esta constante K depende del volumen. Y si depende del volumen, el proceso es isocórico. ¿Cómo hago la gráfica? Ahora voy a hacer una gráfica diferente. Ahí está la gráfica. Voy a graficar temperatura en grados centígrados y presión en milímetros de mercurio. Esto. Entonces, para que todo esté claro, aquí, así, ¿no? Bueno, ¿qué es pasar? Ahora, recordemos los datos. Aumenta la temperatura, aumenta la presión. O sea, aquí tengo temperaturas pequeñas, temperaturas grandes. Aquí, presiones pequeñas, presiones grandes. En el primer caso, recordemos, la primera medida, la temperatura era, no me acuerdo, 10 grados, 15 grados. Y la presión era también pequeña. O sea, la temperatura 1 era pequeña y la presión también era pequeña. ¿Listo? Ahí está el primer punto. En el segundo punto, he aumentado la temperatura. Y puedo aumentar hasta los dados que quisiera. Si aumenta la temperatura, también aumenta la presión. Presión 2. Entonces, si uno de estos dos puntos, tengo aquí el otro punto. Ahí está, otro punto. Este. Esta relación es también constante. Si aumento la temperatura 2 veces, ¿qué pasa con la presión? Aumenta también el doble, en la misma proporción. Por eso decimos es constante. Y si aumenta todo en la misma proporción, esta gráfica es una recta. Esta es la recta de la ley de Gay-Lussac. ¿Que la puedo prolongar? Porque una recta se prolonga hasta el infinito. Esta es la representación gráfica de la ley de Gay-Lussac. Bien diferente a la ley de Boyle. Esta es una recta. En cambio, la otra es una hipérbola, una función exponencial. ¿Qué pasa? Fíjense, todo esta gráfica, esta recta, depende de un volumen. ¿Ustedes recuerdan lo que hicimos la semana pasada? ¿Qué volumen hemos tomado en cuenta? La mitad. Hemos tomado en cuenta 5 mililitros. La jeringa de 5. La jeringa completa tiene 10 ml, pero hemos tomado 5, la mitad. Entonces, esta gráfica es para un volumen de 5 mililitros. Si tengo un volumen no de 5, de 20, de 100 o de 1000 mililitros, que es un litro, ¿cómo será la gráfica? La misma. Pero, ¿en cuál va a ser la diferencia? Ya va a ser de diferente pendiente, ¿no? Entonces, aquí voy a dibujar otras gráficas. Fíjense. Esas son las gráficas de la ley de Gay-Lussac. Y como la ley de Gay-Lussac
tiene como constante el volumen, estas gráficas que son rectas, son rectas, se llaman isócoras. Así como las de la ley de Boyle eran isotermas, estas son isócoras y son rectas. Entonces, esto es para la constante K, esta para la constante K1, esta constante K2, etc. Constante K3, etc. Ahora vamos a aplicar esto a las dos condiciones de la recta. Aquí tengo los dos puntos, 1 y 2, y aplico, voy a aplicar presión 1, temperatura 1, presión 1, temperatura 1 es igual a la constante K. Presión 2, temperatura 2 es también igual a la constante K. Entonces, si ambas son iguales a la misma constante, aquí nace la ley de Gay-Lussac. Presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2. Esta es la ley de Gay-Lussac. Y como es una ecuación para condiciones iniciales y finales, condiciones iniciales y finales, y es una ecuación, puedo convertir no en cocientes, sino en productos. Esta temperatura 1 que está multiplicando o dividiendo, pasa aquí a multiplicar. Y esta que está aquí dividiendo, pasa a multiplicar. Y tengo presión 1, temperatura 2, presión 2, temperatura 1. Y esta es la ley que está en todos los formularios. Qué diferente a la ley de Boyle. Es la ley de Gay-Lussac. Y con esto se resuelven los problemas. Pero hemos deducido. Vamos a dejar pendiente el área. Porque esta área no nos significa nada. Nada. Químicamente, nada. El área, fíjense, el área de lo que pasa con la temperatura y el volumen, sí. Pero esta químicamente no va a significar nada. O sea, por lo tanto, lo dejamos así. Pero esta es la ley de Gay-Lussac. Ahora que ya hemos demostrado matemáticamente estas dos leyes, va a ser bien sencillo, bien fácil demostrar la ley de Charles, que nos faltaba, y la última, que es la ley de Dalton. Entonces, saco foto de esto y vamos a ir ya a la demostración de las dos leyes que faltan. Bien, ya está en el WhatsApp. Y ahora sí, vamos a demostrar las dos últimas leyes, ¿no? Lo importante es que estemos entendiendo los conceptos. Van a ver ustedes, si se entiende desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista matemático,
no van a tener problemas, en ningún problema, porque hay que tener un buen fundamento teórico. Bueno, ¿cómo demostramos esta ley que nos falta? Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Licenciado, disculpen, no sé si ha mandado al grupo correcto la fotografía, es que estoy revisando y no ha llegado. Ya mandaba, a ver. Somos el paralelo en grupo. ¿No? Sí, ¿Le mando? A ver, voy a volver a mandar. ¿Ya? ¿Por qué ha mandado? Porque puede ser que esté fallando. Ah, está en mi celular, pero hay deficiencia en el internet. Pero vale, ya hemos mandado. Estoy intentando. licenciado, no se Estoy preocupe. intentando los dos. La Sí, interrupción. tiene razón. No se preocupe, gracias, licenciado. Sí, pero que se restablezca bien la señal. Ya está en camino. Ya está Sí, bien, licenciado, ya, gracias, licenciado. pero ya está en el. Es cuestión de conectividad. Bien. A ver. Fíjense. Vamos a demostrar muy rápidamente, va a ver que va a ser bien sencillo, la ley que nos falta, que es la ley de Charles. ¿Qué parámetros tenemos que variar? Temperatura y volumen son variables. Y dijimos, las variables generan leyes. ¿Cuál es la ley esta? Es la ley de Charles. Ley de Charles. ¿Qué es constante? Los otros dos parámetros. Presión y moles. Son constantes. Cuando la presión es constante, el proceso se llama isobárico. O sea, es isobárico. Y los moles constantes es un sistema César. Sigue siendo sistema César. ¿Cómo diseñamos esto? Ya lo hemos diseñado. Lo que voy a hacer es volver a dibujar lo que habíamos quedado y ahí mismo vamos a hacer los cambios de temperatura y de volumen. Recordemos que la ley de Gay-Lussac, ¿no? Teníamos, fíjense, la jeringa con un gas a la mitad, fíjense, a la mitad, y aquí había un volumen de 5 mililitros. Aquí estaba el gas, ¿no? Con movimiento. Aquí hemos conectado un manómetro en U a través de un conector, y aquí se encuentran los mismos niveles. ¿Qué hemos hecho en esa ley? Fíjense, hemos mantenido el volumen constante, ¿no? El volumen anterior, el volumen constante, y veíamos qué pasaba entre la presión y entre la presión y cuando calentábamos, ¿no? Recordemos que todo esto estaba en un recipiente con agua. Aquí está, en agua.
y aquí empezábamos a calentar. Bueno, y aquí teníamos un medidor de, de un termómetro que medía la temperatura. O sea, la temperatura y la presión. Listo. Aquí veríamos, aumentaba el calor a través de esta medida de temperatura y veíamos cómo la presión también aumentaba. Calentábamos esto y la presión subía. Esa es la ley de Gay-Lussac. Bueno, es el mismo sistema, pero en este sistema que ya hemos diseñado, que además se hace de esta manera en el laboratorio, ¿qué tengo que hacer ahora para aplicar la ley de Charles? La presión tiene que ser constante. ¿Qué quiere decir presión constante? Que esto tengo que anular. ¿Y cómo anulo la presión? ¿Cómo hago que la presión sea constante? Tengo que poner aquí una pinza muy fuerte de fierro que tienen los químicos en el laboratorio, o cualquier pinza, ¿no? Anulo la presión. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que la presión es constante, no va a variar. Entonces, aquí va a estar el volumen y fíjense, volumen y temperatura. Entonces, volumen y temperatura, estoy diseñando y demostrando la ley de Charles. Empiezo a calentar, o sea, fíjense, empiezo con una cosa. Tomo el primer dato, temperatura 1, teniendo aquí una tablita. ¿No? O sea, simplemente de referencia, porque van a ver que es muy semejante a la ley de... Ya, hemos establecido ahí, ya, correcto. Ahora sí, vayamos rápidamente porque es la hora, parece la hora pico para el internet. Bueno, fíjense, volumen y temperatura. Y aquí le ponemos constante, así que, ¿no? Listo. Esto es anular. Aquí está el volumen. Empiezo con 5 mililitros. ¿Cuánto la temperatura? La temperatura del agua. No, digamos que en La Paz la temperatura inicial del agua es 8, 10 grados. 10 lo ponemos, ya. 8 grados, por decir. Sí. Empiezo a calentar esto, ¿no? La explicación del fenómeno es la misma que para la anterior ley. Fíjense. Energía en forma de calor. Ingresa. ¿Qué hace la energía esta? Aumenta la velocidad de las moléculas. Y si aumenta la velocidad de las moléculas, crea una presión interna muy grande o una fuerza, ¿no? Que empieza en todas las direcciones. Y como esto está anulado, no incide en la presión. Esto está anulado. Todas las paredes son fijas. Entonces, esto es tan fuerte que empieza a recoger el lembo. O sea, aumento la temperatura hasta 20 grados, por decir. Entonces ya no hay 5, sino hay, esto recoge hasta aquí. Ya hay, por decir, 7 mililitros. Entonces, 7. Y así, sucesivamente. En otras palabras, aumento la temperatura y aumenta el volumen. O sea que se repite la ley
de Gay-Lussac? Sí. Entonces, si aumento la temperatura, en la ley de Gay-Lussac aumenta la presión, correcto. Pero también, si aumenta la temperatura, también aumenta el volumen. Por eso es que la garrafa no aguanta, porque hay dos factores. Ya, otra vez. Muy bien. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Por lo tanto, la temperatura varía en forma directa al volumen. Para que sea una ecuación, introduzco una constante y luego, como es ya una ecuación, esto pasa a dividir y tengo la misma expresión de la ley de Gay-Lussac. Por eso, en muchos textos dicen Charles-Gay-Lussac. La misma ley y la misma representación. O sea que la temperatura actúa por doble partida. Por eso es tan peligroso calentar un gas. Cuando caliento un gas, estoy aumentando presión y estoy aumentando volumen más. O sea, dos factores que hacen que un gas se modifique rápido. Cambien muy rápidamente hasta con 1 grado, ¿no? Por eso es que, imagínense, vamos a ver después la siguiente ley, ¿no? En la que interviene la cantidad, la masa de un gas, ¿no? O sea, imagínense, aumenta la temperatura, aumenta la presión y aumenta el volumen, pero disminuye la cantidad de masa. Por lo tanto, si la temperatura aumenta, también disminuye la cantidad de masa. Por lo tanto, en La Paz, donde no hay mucho aire y mucho oxígeno, si la temperatura aumentará, no solamente que aumenta la presión y aumenta el volumen, sino que disminuye la masa. Entonces, hay menos oxígeno y nos cuesta más respirar. Y esto lo notamos cuando caminamos en La Paz al mediodía. Nos cansamos más rápidamente que a las 6 de la mañana, donde el aire y las condiciones están con baja temperatura. O sea que la temperatura es determinante para los gases, ¿no? Pero ¿de dónde sale esto? De la ley de Charles, que es relaciona al volumen, y de la ley de Gay-Lussac, que es relaciona la presión. Entonces, ¿dónde está la representación matemática? Ahora sí la vamos a hacer aquí. Igual que en la ley de Gay-Lussac. Si graficamos volumen en mililitros, y aquí, aquí pondremos el volumen mejor, para que se vea mejor la gráfica, y aquí ponemos temperatura en grados centígrados, ¿no? Aquí está el cero. Aquí están temperaturas pequeñas, temperaturas grandes, volúmenes pequeños, volúmenes grandes, ¿no? Entonces, igual que en este caso, allá está en el gráfico. Temperatura pequeña, volumen pequeño. Ahí está. Temperatura 1, volumen 1. Temperatura 2, volumen 2. Ahí está. Exactamente igual que la ley de Gay-Lussac.
podemos unir, porque es una recta, y podemos prolongar de esta manera, en forma infinita. Pero es una recta, ¿no? Esta es la ley de Charles, exactamente igual a la ley de Gay-Lussac, con una ventaja. ¿Por qué hemos hecho nuevamente esta gráfica? Esta gráfica sí tiene aplicación en la química y una aplicación muy grande que la vamos a descubrir en forma inmediata. Fíjense, esta es la recta de la ley de Charles, que está con una constante K. ¿Qué es constante aquí? La presión. Esta gráfica es a la presión atmosférica de La Paz. 495. Listo. Si nos vamos a hacer este experimento a Santa Cruz, nos da la misma recta, pero inclinada. O sea, ¿qué va a variar? La inclinación. Y la inclinación en matemáticas se llama pendiente. Más o menos pendiente, dependiendo de la presión. Pero esto no es lo importante en esta gráfica. Fíjense, vamos a descubrir una cosa bien interesante. Esto es lo que hemos demostrado. Pero como es una recta, se puede prolongar. Y también se puede prolongar aquí. Y aquí también se puede seguir prolongando. Fíjense, voy a seguir prolongando. Hasta esta temperatura. No, fíjense. He prolongado hasta chocar con el eje de la temperatura. Esta es la temperatura más fría que se consigue, que se puede conseguir matemáticamente hablando. Y no hay otra posibilidad. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Cuál sería la temperatura más fría que se puede conseguir, por lo menos en la Tierra? ¿Por qué en la Tierra? Porque estamos trabajando con esta presión. Si no tenemos una presión en la Tierra, entonces las condiciones serían diferentes, ¿no? Pero para la Tierra depende de la presión atmosférica. En la Tierra, ¿cuál es la temperatura más fría que se puede llegar? Es esta. Es una prolongación. ¿Y a cuánto llega? No llega a cero, porque fíjense, a 0 grados todavía hay volumen. Pero si prolongamos esto hasta que corte con el eje de las X, esta es la temperatura más fría a la que se puede llegar. Y justamente esto es a menos 273.15 grados centígrados. Esta es la temperatura más fría que se puede llegar teóricamente, ¿no? Sí, esto. Por eso, como esta es una proyección matemática, no se ha llegado a esa temperatura todavía, hasta ahora. Se ha llegado a temperaturas bajas, pero no tanto, y no se va a llegar nunca a esta temperatura, porque a esta temperatura, ¿cuánto sería el volumen? El volumen sería cero. ¿Y qué quiere decir volumen cero? Que deja de ser materia. ¿Recuerdan qué condición hay para que exista la materia? Que tenga masa, que sea medible. ¿Qué es medible? Que se mida. Y si tengo algo que no se puede medir, porque el volumen es cero, entonces deja de ser materia, ¿no? Por eso es que nunca se llegaría a esta temperatura. Porque a esa temperatura el volumen se hace cero. Y deja de ser materia lo que era materia. Pero como esta es la temperatura más fría, a esta temperatura será llamado grados Kelvin. Entonces aquí empieza 0
grados Kelvin. Entonces es por eso que para convertir de centígrados a Kelvin le sumamos 273.15. Para simplificar un poco, hemos eliminado el 15 y se suma 273 para evitar el signo negativo. Porque el signo negativo nos daría volúmenes negativos, presiones negativas, etc. Pero para evitar eso se crea esta nueva escala. Y a este se le designa 0. Pero equivale a menos 273.15. Para que ustedes se den cuenta un poco de esta temperatura a la que se ha llegado por análisis matemático exclusivamente. En la vida real, fíjense, ¿qué significan temperaturas muy bajas? Por ejemplo, la célula, que es el componente de todos los tejidos del cuerpo, si la célula muere, muere todo. ¿No? Porque la célula es la parte viva más pequeña de la materia, que sea viva. La célula, ¿no? Soporta temperaturas hasta menos 30 grados centígrados. Más abajo de menos 30 no existe vida. Pueden existir temperaturas. Fíjense, de menos 30 a menos 273, muy largo, muy grande, pero con seguridad de que no existe vida porque no puede vivir la célula. Por eso es que nosotros los humanos, ¿no? Soportamos temperaturas bajas, sí, pero hasta el rango de menos 30. ¿Qué pasa con más abajo de menos 30? Muere la célula. Y si muere la célula, mueren todos los tejidos, ¿no? Entonces, si un ser humano llega a estas temperaturas, prácticamente tiene la sangre congelada. Y si la sangre se congela porque tiene 90% de agua, no circula y uno muere inmediatamente. Inmediatos, infarto. La gente que ha muerto en el Titanic, por ejemplo, la mayor parte no ha muerto ahogada, han muerto por congelamiento. Ha habido temperaturas tan bajas que se han congelado. No han muerto muchos ahogados, pero la mayor parte congelados, ¿no? Porque han elevado a temperaturas muy bajas. Ahora, ¿a qué temperaturas se han llegado así tan bajas? Se ha llegado a menos 215. Todavía un poco lejos de menos 273, pero menos 215, ¿qué es? Es el punto, fíjense, punto de ebullición. Es cuando hierve el helio. Para que se den cuenta, ¿no? Que cuando hierven las sustancias, los líquidos, en el caso del helio, hierve a temperaturas muy bajas. ¿Qué quiere decir hervir? Cuando el helio líquido se convierte en gas. O sea, ahora hay que reacomodar nuestros conceptos. Es que como generalmente calentamos y hervimos el agua, pensamos que hervir significa calentar. En el caso del agua, sí. Para que el agua de líquido se convierta en gas, hay que calentar. Pero el helio líquido, para que se convierta en helio gas, no hay que calentar, hay que hervir, porque el helio hierve a menos 215 grados. O sea, imagínense esas temperaturas tan bajas. A esa temperatura tan baja, el helio hierve.
O sea que el hielo, el helio, mejor dicho, el helio hierve con bajas temperaturas, cuando se enfría mucho. Entonces, el concepto de calentamiento e enfriamiento depende mucho de cómo es la sustancia, ¿no? Estos son ejemplos. Ahora, hay, por ejemplo, ya que tenemos temperaturas muy bajas, por ejemplo, el nitrógeno, el nitrógeno es un gas que conforma el aire, pero el nitrógeno también se encuentra líquido, ¿no? ¿Y cuándo se encuentra el nitrógeno líquido? Cuando está a menos 80 grados. En el laboratorio, no aquí en la facultad, pero en la Facultad de Ciencias pues en Cotacota, se maneja nitrógeno líquido. Entonces, si uno no sabe los conceptos muy claros, fíjense, ese nitrógeno está a menos 80 grados, porque es líquido, ¿no? Y está líquido, y lo podemos manejar así, el nitrógeno líquido. Se utiliza para muchas cosas, y sobre todo se utiliza como vehículo en la detección de varios equipos, ¿no? De estructuras en química. Se trabaja con nitrógeno líquido, pero se trabaja con mucho cuidado. Generalmente se trabaja no con las manos. Imagínense un vaso con nitrógeno líquido, que uno metiera el dedo. El dedo está conformado por células, tejidos. Entonces, a menos 30 muere la célula. Entonces, si intentamos ver cuán frío es el nitrógeno que es frío, prácticamente no sacamos ya el dedo, porque habría una muerte celular y una muerte total de ese tejido. Entonces, ¿cómo se manipula el nitrógeno líquido? Con brazos mecánicos, ¿no? Con brazo mecánico. Entonces se vacía, se hacen las operaciones con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos nitrógeno a temperaturas muy bajas, ¿no? Esto simplemente como respuesta a este análisis. Y otra cosa también importante de esta gráfica es la siguiente. Fíjense. Es posible hallar la pendiente en esta gráfica, ¿no? Esta es la pendiente. Esta es la pendiente, matemáticamente hablando. O sea, matemáticamente hablando, aquí, ¿qué es la pendiente? M. La pendiente es la tangente del ángulo. Es la pendiente. La pendiente es la tangente del ángulo. ¿Y qué es la tangente? Aquí está el ángulo. ¿Cómo se calcula la tangente matemáticamente? Seno sobre coseno. Eso se calcula. O sea, esto es seno sobre coseno. Listo. ¿Cómo se calcula el seno aquí? Este es el seno. ¿Y qué es el seno? Aquí está. Aquí está. Esto de aquí a aquí es B2. Lo pondremos como dato. Esto es B1 y esto es B2. De aquí a aquí es B2. De aquí a aquí es B1. O sea que este segmento es B2 menos B1. O sea que la pendiente es igual B2 menos B1. ¿Y qué es el coseno? Esto es el coseno. O sea, es T2 menos T1. De esa manera fíjense, hallo la pendiente. ¿Qué es?
la diferencia de volúmenes y la diferencia de temperaturas. Y a esta pendiente o a esta tangente, los químicos le llaman coeficiente de dilatación de los gases. Sí, lo vamos a colocar aquí, que está también en todos los textos. Esto se llama coeficiente de dilatación de gases. ¿Y cómo se halla? Con esta gráfica. O sea que si hiciéramos nosotros laboratorio, esta sería otra práctica, ¿no? Estos datos los convertimos en una buena gráfica y podemos hallar el coeficiente de dilatación del aire, porque hemos trabajado con aire, o del nitrógeno, o del oxígeno, de cualquier gas, con una salvedad más. Es interesante para esta ley. Todos los gases tienen el mismo coeficiente. A ver, para que se entienda bien, ¿qué es entonces coeficiente de dilatación? ¿Qué es dilatar? Es cuando cambia el volumen y no la masa. A ver, imagínense ustedes las rieles del tren, ¿no? En las rieles del tren hay espacios, las rieles de fierro, ¿no? Y hay unos espacios que siempre se dejan. ¿Por qué se deja ese espacio? Porque cuando pasa la rueda del tren a mucha velocidad y muchas ruedas, hay el giro aumenta la fricción y se calienta tremendamente la riel. Y cuando el acero, el fierro, el cobre, cualquier elemento metálico se calienta, se dilata. ¿Qué quiere decir? Aumenta de volumen, pero no de peso. Entonces, esa junta que estaba vacía se une. ¿Listo? Y pasa el tren, se enfría y se vuelve a separar. ¿Qué pasaría si no pusiéramos esos huecos? Entonces, con la fricción, con el aumento de temperatura, se elevaría y se haría un puente que podría descarrilar el tren. Por eso, esas juntas se calculan y los ingenieros, en este caso los ingenieros civiles que construyen las carreteras, siempre dejan juntas de dilatación para que cuando el calor modifique el volumen de los cuerpos. Y también se ve esto en todas partes, ¿no? Por eso es que ponen en nuestra terraza o en el patio, colocan azulejos, cerámicas, y no hay cerámicas pues muy grandes. Tienen que haber separación entre ellas por el calor de dilatación. ¿Y qué pasa si se ponen muy juntas? Entonces se levantan, ¿no? Por el calor, porque con el calor los sólidos se dilatan y con el frío se contraen. Y eso ocurre en todas partes, ¿no? Tienen que haber las juntas de dilatación que van a estudiar mucho los constructores para la construcción de las cosas, ¿no? Entonces, eso es dilatación de un sólido. Ahora, un líquido también se dilata y un gas también, con la desventaja de que en los sólidos el acero tiene diferente coeficiente al cobre, al zinc, etc. O sea, cada material tiene diferente coeficiente de dilatación. En cambio, en los gases, el coeficiente es el único. Si hacemos este experimento, vamos a hallar un número para el aire. Y si hacemos con otro gas, es el mismo. Y con cualquier gas. Entonces, esta es otra particularidad de esta gráfica, que se puede calcular el coeficiente
de dilatación de cualquier gas y tiene un valor constante. Como no cambia, es constante. ¿Y qué valor tiene? Lo voy a anotar acá. Tiene el valor de, es igual a 1/273. Este es el número. Es el número mágico que se calcula de dilatación de cualquier gas. O sea, ¿cuál es el coeficiente del aire? Este. ¿Cuál es el coeficiente del oxígeno? Este. ¿Cuál es el coeficiente del amoníaco? Este. Por eso es que los gases se dilatan todos por igual. Y el coeficiente es único. ¿Y de dónde sale ese coeficiente? De esto. De la ley de Charles. Entonces, esta es una aplicación práctica que les va a servir mucho para los problemas. A veces, en los problemas, decimos, calculen la dilatación del amoníaco, cuando sabemos que este número es fijo para todos, no es calcular, ¿no? Pero es una pregunta que a veces se hace, pero que corresponde responderla bien si no tiene un buen fundamento teórico. De ahí sale. Esto es lo importante de esta ley. Bueno, ahora nos falta una ley más, que es qué es lo que pasa entre la presión y los moles, la ley del alto. Esta ley ya no se calcula con esto, con el sistema. Vamos a hacerlo demostrativo, pero lógico. Y lo vamos a dejar para la próxima clase porque también es importante deducirla, porque esta es la ley más importante porque relaciona masa. Lo que les decía hace un rato. Hasta ahora hemos visto condiciones externas, pero que se dan en la vida real, que es temperatura, presión y volumen. Ahora vamos a ver, con la ley que nos falta, la condición de masa, de moles. Y ahí vamos a entender por qué cuando la temperatura aumenta, disminuye la cantidad de aire. Ojalá en La Paz no haga 30, 35 grados. Nos va a costar mucho respirar. Y vamos a respirar el triple. Ahora nomás respiramos el doble. Pero nos va a afectar mucho, ¿no? O sea, la temperatura ocasiona muchos conflictos con los gases. Y eso lo vamos a ver con la ley de alto. Lice, una pregunta. Si aquí, digamos, puede aumentar la temperatura y ya, digamos, puede costar respirar, ¿por qué, digamos, en otros lugares, como en Santa Cruz, es calor y normal? Incluso dicen otras personas que hay más oxígeno. ¿Por qué es eso? No. Vamos a hacer el cálculo, ¿no? Vamos a hacer el cálculo. Para que haya más oxígeno, depende de 3 factores. De temperatura, de volumen y de presión. Aquí en La Paz, por la presión, tenemos menos oxígeno. Por la presión. Ya tenemos menos oxígeno. Y si a esa presión le aumentamos temperatura más, lo hacemos más alto, vamos a ver de que si aumentamos la temperatura, aumenta la presión, correcto. Pero si aumenta la presión, disminuye el volumen. Y si disminuye el volumen, disminuye la masa. Entonces, en los hechos, el que haya más temperatura en La Paz va a significar que haya menos oxígeno. Y lo vamos a demostrar con cálculos. Vamos a ver cómo la temperatura afecta en La Paz. Porque la presión hace que haya menos oxígeno. Pero en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Donde por la presión hay más cantidad de, obviamente, más cantidad de
presión y más cantidad de oxígeno. Pero en un día caluroso en Santa Cruz, ¿no? A pesar de que haya más oxígeno, también existe una disminución por la temperatura y lo vamos a calcular. Por eso, cuando han argumentado de que en La Paz no hay que jugar, no hay que jugar fútbol porque hay menos oxígeno, ¿no? Está bien, es verdad, es correcto. No se debería jugar porque hay menos cantidad de oxígeno y el jugador tendría que respirar el doble, se cansa el doble, etcétera, y hay más rendimiento. Perfecto. Pero no se fijan de que en un día caluroso a nivel del mar, digamos en Buenos Aires, en un día caluroso, disminuye la cantidad de oxígeno y no será como en La Paz, pero hay disminución también de oxígeno y la gente se cansa más. Pero ¿cómo lo han resuelto este problema? ¿Cómo han resuelto este problema en las ciudades a nivel del mar? Jugando no en momentos de mucho calor. O se juega en la noche o se juega en la tarde. Por eso es que los partidos nunca son al mediodía ni en la mañana. Generalmente o son a las 4 de la tarde o es en la noche. Mejor si son nocturnos, dependiendo de la temperatura que tenga la ciudad. Lo vamos a calcular, pero necesitamos variar los 4 parámetros con la ecuación de esta. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien. Estamos los 51. Qué bien, jóvenes, nadie se ha escapado, nadie se ha ido. Parece que no están abusidos, pero sí cansados. Disculpe una consulta antes de terminar la clase. Usted dijo que en la Tierra no llegamos al cero absoluto. ¿Eso quiere decir que en el universo se puede llegar al cero absoluto? Sí, se puede llegar. Más bajo del cero absoluto. Porque estas condiciones, he hablado en la Tierra. En la Tierra porque tiene atmósfera y tiene presión. Pero en el universo, imagínense en la estratosfera y digamos, la Tierra está casi al medio. En Júpiter, Saturno, Urano, no, pues hay temperaturas ya no de menos 233, hay de menos 600, menos 700 grados centígrados. O sea, ya no podemos imaginarnos el frío, ¿no? Ese es otro de los peligros. Para la Tierra no se llega esto, pero se ha calculado. Pero en el universo hay temperaturas todavía mucho más frías. Y obviamente otras condiciones también. Eso determina un poco, y con seguridad de que no hay vida, porque la célula vive de menos 30 para arriba. Por eso es que con certeza se dice no hay vida en Saturno, no hay, porque las temperaturas son muy bajas. Bueno, y así, por análisis, es que se determina existencia de vida o no. O es que la vida que la concebimos nosotros. Pero puede ser, pues, que haya seres, ¿no? O células que vivan a temperaturas también más diferentes. Puede ser. O sea, pero lo que relacionamos con la Tierra no es posible. Bien, jóvenes, ¿no hay más preguntas? Bueno, nos vemos el jueves y acabaremos esta parte de gases, a ver si hacemos algunos problemas aplicados para que se entienda bien estos conceptos y prácticamente ya estaríamos acabando este capítulo. Muy bien, nos vemos, jóvenes. Dice la fotito, por favor, de la última parte. Sí, les paso esto y las otras también, si es que no han pasado. Ya, está muy bien. Muchas gracias. Buenas noches.